Y ahora, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, te rogamos que nos bendigas con tu palabra, que nos alimentes con ese pan celestial, que tu palabra, guiada por tu Espíritu Santo, siga enseñándonos, siga guiándonos, siga exhortándonos y siga alentándonos también, Señor. Que sea tu Espíritu Santo quien esté guiando este mensaje y ministrándonos, y yo solo sea un instrumento en tu mano. Dios, manda pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios y purifícame, Señor. Úsame, Dios, pero que sea tu Espíritu Santo el que nos llene con tu palabra nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras bocas rebosen de tu palabra. Tu palabra se haga vida en nosotros. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Y así, hermanos, recuerden compartir con sus contactos el enlace de este culto. Y vamos a estar leyendo primeramente en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos del 31 al 34. San Lucas, capítulo 22, versículos del 31 al 34. Vamos a estar leyendo primeramente. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Pero para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, pronto estoy a ir contigo aún a cárcel y a muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y esta es palabra de Dios. Y por esta palabra te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra siempre es buena, Señor. Es muy buena tu palabra. Aleluya. Siéntense, por favor, hermanos, y pónganse cómodos. No era la primera vez que Jesús tomaba la Pascua juntamente con sus discípulos. Recordemos que por 3 años y medio anduvo Jesús con sus discípulos todos los días, sin tomar descanso, sin tomar vacaciones, todos los días. Así que en esos 3 años y medio tuvieron la oportunidad de celebrar la Pascua, de tomar la cena de la Pascua, cuando menos en 3 ocasiones, según a como se hayan dado los tiempos de la fecha de la celebración de la Pascua, cuando menos 3. Así que supongamos que esta era la tercera vez que Jesús tomaba la Pascua con sus discípulos, lo que se ha acostumbrado considerar como la última cena, o incluso la Santa Cena. Pero, obvio, Jesús muchas veces desayunó junto con sus discípulos, comió con sus discípulos, cenó con sus discípulos, pero esta vez era la celebración de la Pascua, una celebración muy especial que conmemoraba la salida de la esclavitud de Egipto. Ahí estaba Jesús a la mesa
con los 12 apóstoles, cenando, conviviendo, algo que aunque se celebraba con mucha solemnidad, pero que de alguna manera traía gozo a sus corazones, porque era un festejo, la libertad que Dios les había dado de la esclavitud de Egipto, la libertad. Así que tiene que haber sido una celebración de gozo, de armonía. Convivían, platicaban, cenaban. Y en ese ambiente de una familia conviviendo, cenando, mientras compartían algunas charlas, seguramente pues charlas bastante sanas. Allí Jesús le dice a Pedro, y algo que llamó la atención para con todos sus discípulos: Simón, Simón, porque Pedro era Simón. Simón Pedro. Simón, Simón, ¿qué crees? El Padre me ha revelado algo. Y le suelta la profecía, porque fue una profecía lo que Jesús soltó en ese momento. Satanás te va a zarandear. Le pidió permiso al Padre para zarandearte. Y el Padre se lo concedió. Como si fueras una varita de trigo, movida ferozmente por el... Así te va a suceder a ti esta noche. Y Pedro dice: Señor, yo estoy dispuesto. ¿No hay problema? Yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir por ti, si fuese necesario. A lo que Jesús le contesta: mira, Pedro, esta noche, antes que el gallo cante, 3 veces negarás que me conoces. Bendito el nombre del Señor. Seguramente Pedro se quedó muy perturbado considerando esas palabras, como sintiendo que era increíble que eso pudiera suceder, porque Pedro amaba al Señor, amaba mucho al Señor, como lo amaban todos sus discípulos. Claro que lo amaban. ¿Cómo que te voy a negar? 3 veces te voy a negar, Señor. No nos habla aquí de que haya habido alguna discusión por esa causa, que negociación de que no, Señor, no te voy a negar, vas a ver que no. No, simplemente se dio la profecía, porque fue una profecía. Sin embargo, el Señor ya previamente a todos les había dicho. En Mateo 26, versículo 31, en Mateo 26, versículo 31, ya a todos les había dicho que se escandalizarían, que todos esa noche iban a ser sumamente perturbados por causa del Señor. Mateo 26, 31, entonces Jesús les dice: todos vosotros seréis escandalizados por mí esta noche. Todos. A Pedro le dijo: Satanás te pidió para zarandearte, como a trigo.
Y porque Pedro dijo, no Señor, ¿qué te voy a andar negando? A la cárcel voy con gusto, muero junto contigo por gusto. Fue cuando le dijo, 3 veces me vas a negar antes de que el gallo cante. Pero ya a todos les había dicho, todos vosotros seréis escandalizados por mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Seguramente todos estaban perturbados, ya no solamente Pedro, sino todos, porque les estaba diciendo, se van a escandalizar, se van a sentir muy afectados por causa de mí, por andar conmigo. Bendito el nombre del Señor. Y verdaderamente, esa noche, cuando después de estas palabras Jesús permaneció mucho rato más con ellos, y cuando se fue a orar al huerto de Getsemaní, y después de pasar por la gran agonía, que de pronto llega Judas con soldados, con los principales de los sacerdotes, y lo prenden como ladrón, lo toman preso. Se cumplió en Mateo capítulo 26, versículo 56. Mateo 26, 56. Mas todo esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron, dejándole. O sea que la zarandeada de Satanás no fue solo para Pedro, fue para todos los discípulos del Señor. Porque cuando vieron que aprendieron a Jesús y lo tomaron para llevárselo preso, se asustaron, se llenaron de miedo todos los discípulos del Señor. Y todos se fueron huyendo, todos, los 12. Bueno, 11 porque ya Judas no estaba allí. Estaba, pero con los que lo aprendían, pero no ya en el núcleo de los fieles discípulos del Señor. Estaba porque llevó a los soldados a que lo tomaran preso. Todos huyeron, todos llenos de miedo, todos tratando de que no los tomaran también, para que no les hicieran lo que le iban a hacer a Jesús. El zarandeo fue general. Y se llevaron al Señor Jesús al patio del sumo sacerdote. Ahí lo tuvieron por horas. Y Pedro de lejos, seguido a la comitiva, a ver qué pasaba. De lejos. Pero cuando se meten todos al patio del sumo sacerdote, también Pedro se mete, se cuela entre la gente que entró al patio. La bola de curiosos, usted sabe, ¿no? Muchos curiosos, muchos morbosos a ver qué iba a pasar. Y entre todos ellos ahí estaba Pedro, sentadito por ahí, tratando de que no lo descubrieran. Sin embargo, una criada lo ve y dice, oye, tú estabas con Jesús también. Yo llegué a verte juntamente con Jesús. No, mujer, yo no soy, yo no lo conozco. Ahí lo negó una vez. Y trató de escabullirse por allí, se acomoda en otra parte, donde de pronto otro hombre también le dice, oye, ¿tú eres de ellos también? ¿Tú eres del grupo de Jesús? No, yo no soy. Me estás confundiendo. Yo no pertenezco al grupo de Jesús. Y como una hora después, otro le dice, sí, tú eres de ellos también. Tú eres Galileo, tú eres también del grupo de Jesús. Y ya fue demasiado para Pedro, ya se sintió acosado, se sintió descubierto, se sintió amenazado y con el temor de que lo agarraran también y lo pusieran donde tenían a Jesús, a quien estaban afligiendo. No, yo no soy, maldita sea, digo.
Con maldición dijo que él no era de los discípulos de Jesús. Y en la tercera negación cantó el gallo. Cantó el gallo. Y en ese momento, cuando el gallo canta, le viene a la conciencia de Pedro lo que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante, 3 veces me negarás. Y se acordó. Y dice uno de los evangelistas que en ese momento, cuando se acuerda, voltea a ver a Jesús, y Jesús voltea a verlo a él, y sus miradas se enfrentan. La mirada de Pedro con dolor, con angustia, con tristeza por haber negado al Señor, avergonzado de manera extrema. Y la mirada de Jesús con mucha compasión, con mucho amor, una mirada muy comprensiva, una mirada llena de perdón, llena de bondad, llena de amor. Y salió Pedro, salió llorando terriblemente. En ese momento tomó conciencia de que se había cumplido lo que el Señor le había dicho. Recordó que Pedro había dicho: Señor, yo voy contigo a la cárcel, por mí no hay problema. Si junto contigo me agarran, me meten en la cárcel, yo voy gustoso, y gustoso muero también junto contigo. Y se acordó, y le dolió que no había tenido el valor, las fuerzas, la templanza para mantenerse en esa postura, sino que lleno de miedo, 3 veces negó al Señor. Y ahora estaba ahí sufriendo. Solo que afortunadamente, junto con la profecía de que lo negaría 3 veces, porque Satanás así lo pidió para zarandearlo como a trigo, Jesús le había dicho: pero mira, yo ya rogué a mi Padre por ti. Ya rogué para que no te falte la fe, que puedas conservar la fe, y vas a volver. Esto no va a ser para que te apartes de mí, para que te alejes y que te olvides y que seas una oveja descarriada. No, vas a volver al redil, vas a volver a ser de los míos, y cuando ya estés de nuevo y seas un hombre de fe, porque rogué por tu fe, que no te falte la fe, entonces hazme un favor, le dijo Jesús: ayúdame con tus hermanos, ayúdalos a seguir, que se afirmen, que se confirmen como mis discípulos, y ayúdalos, instrúyelos y guíalos, consuélalos, apaciéntalos, ámalos. Bendito el nombre del Señor. Ya el Señor le había anunciado proféticamente su caída y su levantar, y su ministerio que él tenía a hacer. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido zarandeados por Satanás sin que nadie nos avise? ¿No lo han notado? ¿No se han dado cuenta? ¿No han percibido en su caminar cristiano cuántas veces le hemos fallado al Señor? Hemos manifestado nuestro descuido, nuestra negación al Señor. Como dice la Escritura, no de palabra. Como dice el Espíritu Santo a través de Tito, la epístola de Tito, en el capítulo 1, versículo 16. Tito 1:16.
Profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Aquí el Espíritu Santo, a través de Tito, un discípulo muy fiel de Pablo, en esta carta a Tito le está hablando de cómo iba a llegar el momento en que la iglesia se llenaría de gente que pensaría más en sí misma, gente que se amaría más a sí misma, gente que dejaría de amar a Dios, pero diciendo que amaban a Dios, diciendo: no, yo amo a Dios, yo soy un buen hijo de Dios, y Dios es mi Padre, y yo lo alabo. Dice, pero con sus hechos lo niegan. Con su boca lo confiesan, con sus hechos lo niegan, y esto los hace abominables delante de Dios. Esto los hace aborrecibles delante de Dios. Y esto es causa de que sean reprobados en todo lo que hacen, y que no son capaces de hacer nada bueno, porque están llenos de maldad, están infatuados, inflados, pero no aman a Dios y lo niegan con su forma de vivir. El diablo tiene un propósito con toda la cristiandad, y es buscar la manera de hacernos caer. No nos damos cuenta, no recibimos una profecía: Satanás va a zarandearte como a trigo. Mas sin embargo, si analizamos el transcurso de nuestra vida cristiana, especialmente algunas ocasiones, circunstancias en las que hemos andado de capa caída, en las que hemos andado, como quien dice, nomás flotando, sin avanzar, sin ánimos, sin alientos, sin ganas de orar, sin ganas de alabar a Dios, sin ganas de alimentarnos de su palabra, sin ganas de venir a los cultos, sin ganas de cantar, sin ganas de hacer nada que tenga que ver con Dios. Y decimos: ¿y por qué cargo este desaliento? ¿Por qué me siento tan desanimado? ¿Por qué? Sí oro, sí leo la Biblia, sí voy a la iglesia, me gusta todo esto, pero estoy desanimado, estoy desalentado, no siento fuerzas. Y no percibimos que es Satanás el que está zarandeándonos. No más que no nos avisó el Señor que nos iba a zarandear. No nos avisó. Ahora, tampoco tiene que avisarnos, ¿o sí? No tiene que avisarnos. Lo de Pedro, recuerden que todo lo que se ha escrito es para que quede un testimonio y que nos sirva a nosotros de experiencia en nuestra vida cristiana, para que nos demos cuenta que así como Pedro y los demás discípulos, todos fueron zarandeados, todos se llenaron de miedo, todos huyeron, todos dejaron solo al Señor Jesucristo, los que lo amaban, los que decían dar la vida por Él. Nosotros también en algún momento quizás hemos dicho: yo estoy dispuesto a morir por el Señor, estoy dispuesto a morir por el Señor, estoy dispuesto a soportar que me azoten por causa del Señor. Pero curiosamente, cuando viene el zarandeo de Satanás, con algunos problemitas, con algunas luchas, con algunas situaciones difíciles, ahí nos doblamos. Ahí nos deprimimos, ahí nos desalentamos
¿Y dónde está entonces esa convicción de que estoy dispuesto a soportar azotes, cárcel, por causa de mi Señor? Y aún dispuesto a morir por el Señor. Si no somos capaces de vivir para el Señor, y en nuestro diario vivir lo negamos con nuestros hechos, ¿cómo vamos a ser capaces de morir por el Señor y para el Señor? Si no podemos vivir para Él, demostrar con nuestra vida que vivimos para Él y que somos para Él. Sin embargo, el Espíritu Santo, hablando al cristiano fiel, al cristiano verdadero, a la iglesia pura y santa, a través de Pablo, sí nos dice: y si vivimos, para Él vivimos. O sea que nuestra vida tiene que ser el testimonio de que somos de Cristo y que lo amamos y que estamos dispuestos a todo por Cristo. Porque si vivimos, para Él vivimos. Lo que tengamos que vivir, lo que venga en nuestra vida, lo vamos a vivir. Porque vivimos para Cristo. Y si morimos, para Él morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. No vamos a poder evitar que Satanás busque la manera de zarandearnos. Lo que tenemos que hacer es estar pendientes, muy apercibidos, de cómo se va desarrollando nuestra vida cristiana. ¿En qué momento nos encontramos ahorita? ¿En qué proceso? ¿En qué paso estamos? ¿Estoy en aflicción? ¿Y estoy en luchas? ¿Estoy en problemas? ¿Estoy en pruebas? Llegó a mí la depresión y el desaliento. Abusados. Eso es un zarandeo de Satanás. Eso es un zarandeo. Está zarandeándote para tratar de desanimarte y hacerte volver atrás. El zarandeo de Satanás para Pedro era tratando de apartarlo por completo del Señor y que no volviera y que se perdiera. ¿Por qué volvió Pedro al Señor? ¿Por qué no se descarrió para siempre? Porque Jesús oró por él. Jesús oró por él. Que tu fe no falte, Pedro. Que no te falte la fe. Así que cuando tú percibas que estás siendo zarandeado por Satanás, tienes que entenderlo, tienes que aceptarlo y tienes que decir: es el diablo buscando la manera de apartarme del Señor y de descarriarme. Pero entonces es el momento en que clamo a ti, Señor Jesucristo, ruega por mí que no me falte la fe. Hazme volver a la fe, Señor. Este desaliento, este desánimo, esta depresión, esta angustia, esta falta de fuerzas para seguir caminando, Señor, dame fe. Auméntame la fe para que yo siga adelante, porque yo quiero servirte, Señor. Yo quiero servirte. Y como Pedro, Señor, dame la gracia para volver con fe, vivir por fe y ser un instrumento de aliento para mis hermanos, para tu familia, empezando por allí, para tu familia. Alentarlos, consolarlos, guiarlos, enseñarlos. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos, le dijo el Señor a Pedro. En cierta ocasión, allá por el año 2004, si mal no recuerdo, octubre 10 del 2004, que me tocó asistir a una campaña del evangelista Héctor de la Cruz en Carthage, Missouri, Estados Unidos, octubre 10 del 2004. Allá el evangelista, el siervo de Dios, me dio una profecía muy hermosa, de grandes bendiciones,
Pero dentro de las grandes bendiciones venía una advertencia y me dijo parte del Señor: he aquí, Satanás te ha pedido para zarandearte. Así me lo dijo. Viene una espina a atravesar tu corazón, pero no temas porque yo estoy contigo. Eso fue octubre 10, 2004. Dos meses y 22 días después, para amanecer el 2 de enero del 2005, ya para amanecer, yo sueño que le digo a mi esposa: oye, mujer, dice el Señor que hoy tendremos velorio en casa. Curiosamente le dije a mi esposa en el sueño, y este velorio casi se unía al velorio del suegro de mi compañero Carlos, un compañero de oficina, que en la vida real, el 31 de diciembre, suegro que había muerto, en la vida real, 31 de diciembre. Y en el sueño yo estoy relacionando la fecha de ese día casi pegadita a la fecha en que se sepultó al suegro de mi compañero Carlos. Luego en eso aparece Daniel en mi sueño gritando angustiado: yo no quiero esto, decía, no quiero esto, no lo quiero. Y desperté y le cuento el sueño a mi esposa. Era un domingo 2 de enero 2005. El culto en la mañana, precioso, gracias a Dios. Por la tarde me tocó asistir a otra congregación que estaba yo apoyando, también ministrando la palabra. Llego a casa como a las 6:30, 7 de la tarde, pues ya noche, porque en enero oscurece muy temprano. Estoy con mi esposa, mis hijos pequeños. Llega Daniel, que andaba en la calle con un dolorazo de cabeza tremendo, y se acuesta en un sillón y quejándose de ese dolor de cabeza. Y en eso tengo que salir yo, porque uno de mis hijos, Uriel, tenía una vuelta por el centro, y le dije: voy, te llevo. Y fui a llevarlo. Me tardé como 1 hora en volver, y cuando regreso a casa, me estoy estacionando, cuando mi esposa sale corriendo y dice: Jesús, entra pronto, Daniel está muerto. No, le dije, no puede ser eso. Sentí que se me partía mi corazón. No puede ser, le dije. Sí, está muerto, me dijo, ven rápido. Y en ese instante me acordé de la profecía. Hacía 2 meses, 22 días que me había sido dada. Y en ese momento me acuerdo del sueño de esa mañana, de ese amanecer. Velorio en casa. Casi junto con el velorio del suegro de mi compañero Carlos, que había sido real. Y me acordé que la profecía decía: una espina atravesará tu corazón. Y en profecía, una espina o una espada atravesando tu corazón es muerte de un familiar muy cercano, pues mi hijo mayor. Pero me acordé también que el Señor dijo: pero no temas, yo estaré contigo. Y entro corriendo, mi hijo estaba tirado en una cama, sin pulso, sin aliento, muerto. ¿Qué tiempo lleva así? No sé, unos 40 minutos. Y empezamos, bueno, mi esposa todo ese tiempo había estado clamando al Señor. Y yo me uno a la oración, clamando al Señor, declarando toda la palabra a vida y por haber respecto a que el Señor volviera la vida a mi hijo, reprendiendo la muerte, reprendiendo toda fuerza del mal. Y echamos mano de toda la palabra, de todo tipo de oración que tuviese que ver con que el Señor levantara a mi hijo. Y estando en eso, soltó el último aliento. No sé si ustedes están conscientes. Regularmente una persona que muere, a los minutos, el airecito que se le quedó por acá, lo suelta, se le sale. Lo soltó. Y dije, con esto confirma su muerte. Y pues yo acordándome de la profecía,
y del sueño, muy bien ubicado en la fecha. Y clamando al Señor Jesucristo y diciéndole: Señor, tú prometiste estar con nosotros, tú eres la vida, tú eres la resurrección. Y en ti confiamos, no nos desampares, no nos dejes. Y el Señor nos cumplió su palabra. Pero en verdad que un zarandeo de Satanás de ese tipo es fuerte, es doloroso. Pero cuando el Señor está contigo, sabes que tú no estás peleando solo y que Él es el que pelea la batalla por ti. De pronto, no sé cuánto tiempo pasó, una hora 20, no sé cuánto, no supe, mi hijo volvió a la vida. Y todo lo que él recordaba era haber estado en un lugar de densas tinieblas, pesadas, que lo apretaban y que eran horrendas, y que él no quería estar ahí, como en el sueño. Pues ni qué decirles del gozo de mi esposa y mío, de mi hijo, cuando él volvió a la vida. Y vimos que el Señor nos había prestado a Satanás para zarandearnos, pero también había estado con nosotros peleando contra la muerte para devolver la vida a mi hijo. Y esto es uno de los zarandeos más fuertes que puede presentarse, no sé, cuando se trata de muerte. De ahí en fuera, se nos presentan zarandeos que tienen que ver más que nada con problemas. Problemas en los que de pronto yo quiero mantenerme firme, santo, fiel, de pensamiento, de palabra, de obra. Firme, santo y fiel. Pero en un descuido llega el zarandeo de Satanás y ya te encuentras diciendo palabras que ofenden, que dañan, que lastiman, que hieren. O como dice la Escritura, que hasta matan. Espiritualmente hablando, emocionalmente, moralmente hablando. Y es porque en nuestros descuidos llega el diablo y nos zarandea y nosotros pues estábamos descuidados. No en vano Jesús le dijo a sus discípulos: velen y oren, para que no entren en tentación. Qué importante es que todos los días estemos orando al Señor Jesucristo, diciéndole: Señor, yo no sé cuándo tú le vas a permitir al diablo que me zarandee, pero si tú le permites, a mí que no me falte la fe. Permite que yo vuelva a la fe y con más ganas, con más ánimos, más despierto, más vivo, para no caer en las artimañas de Satanás, que nos zarandea cuando menos lo esperamos. Serás zarandeado como trigo, le dijo el Señor a Pedro. El trigo, imagínense ahí las plantas de trigo, el trigo ahí a gusto en su plantita en el campo, y llega un ventarrón. Y el ventarrón trigo para un lado y lo hace para otro, y para allá y para acá, y parece que se va a quebrar esas plantitas y que el trigo se va a desparramar por todo el campo, lo que son las espigas. Así llega el diablo también contra nosotros, hermano. Cuando estamos más tranquilos, más en paz, más a gusto. Estaban bien a gusto tomando la cena con el Señor. Estaban bien a gusto cenando con el Señor esa noche. Cuando Jesús les soltó la profecía: todos ustedes van a escandalizarse de mí esta noche. Todos van a huir, todos me van a dejar solos. Yo no, Señor, yo no. ¿Verdad que tú no hubieras dejado solo al Señor? ¿Verdad que no lo hubieras dejado solo? ¿Verdad que no lo hubieras abandonado? ¿Verdad que hubieras permanecido ahí con Él aunque te mocharan la cabeza? No es cierto. Así dijeron los discípulos. Y no fue cierto. Y así nos pasa también a nosotros. Tenemos las mejores intenciones, pero nos falta la consistencia, el dominio propio, el carácter, la entrega, el compromiso, que en verdad a la hora de la hora demostremos que todo eso es verdad de nosotros y que no resulte lo contrario, que a la hora de la verdad
todo era mentira. Tenemos que ser zarandeados por Satanás. Tenemos que estar rogando a Jesús que no nos falte la fe, que no nos desampare, que se la pase rogando por nosotros. Jesús, ya sabemos que tenemos que ser probados, sabemos que tenemos que pasar por aflicciones, que son leves tribulaciones, pero somos humanos, somos carne, somos frágiles y fácilmente nos rompemos. Así que por favor, Señor, que no nos falte la fe. Hermano, ruega a Dios que nunca te falte la fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero con fe, aún lo que hayas hecho que desagradó a Dios, va a ser borrado. Porque una vez que vuelvas a la fe, te reincorporas, te levantas y como instrumento en las manos de Dios, todo lo pasado, pasado. Y a Dios no le interesa. Solo de aquí para adelante. Padre, te agradecemos por esta palabra que nos advierte que tenemos que estar despiertos, verdaderamente velando, orando, atentos a cada suceso. Atentos, Señor, a cada zarandeo que Satanás hace de nosotros para tratar de apartarnos de ti. Haznos, Señor, haznos volvernos a ti en fe. Aumentanos la fe. Y en ese zarandeo, Señor, no nos falte tu amor, tu protección, tu comprensión, tu poder, sosteniéndonos para que podamos levantarnos y volver a tu redil y servirte y ser instrumento en tu mano. Porque hay mucha gente en derredor nuestro a quien debemos dar testimonio y ayudar y alentar y afirmar para que te sigan y para que te sirvan fielmente. Padre, aumentanos la fe. Nunca nos falte la fe. Especialmente cuando seamos zarandeados por Satanás. Por tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Y así agradecemos a los hermanos que nos acompañan personalmente, que siguen esforzándose por estar aquí con nosotros. Pero también les agradezco a los que están a través de Facebook y en YouTube, porque de esa manera también nos apoyan. Aquí continuamos en vivo, domingos 11 de la mañana, martes y jueves 6:30 de la tarde. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.